Talenters, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Gabriela Martínez de Baj Consultores. Espero que se encuentren muy bien aquí en la transmisión semanal de los jueves. Ya saben, llegamos rayando, pero aquí estamos con ustedes. Espero que estén súper, que hoy no les haya tocado mucha lluvia. Ayer estuvo acá en el DF fuertísimo. Hoy afortunadamente no ha llovido. Y bueno, pues estamos avanzando ya, acercándonos al fin de la semana. Muchos nos pagan por ahí de lunes. Creo que a lo mejor a mí tal vez por eso me paguen mañana viernes. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos con esto. Espero que estén muy bien. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo van con sus pendientes? Ya después de que septiembre ya por fin se regularizó, después del puentazo que nos aventamos y que todos andábamos en el festejo entre el 16 de septiembre, luego la semana pasada el tema del simulacro, y bueno, pues de nueva cuenta ya estamos como retomando todas nuestras actividades de manera habitual. Y hoy estamos como platicando un poco de qué temas podríamos hablar, qué temas podríamos como abordar. Entonces, por ahí nos comentaban del tema de plan de carrera. Entonces, me parece un tema muy interesante. Me gustaría preguntarles, Talenters, si ustedes dentro de sus empresas tienen como definido el plan de carrera para los colaboradores, para las estructuras, saber hacia dónde me puedo mover, hacia dónde podría llegar, ¿no? Recuerden que un organigrama, cuando lo explico en clase, porque como bien les platico siempre, también doy algunas horas de temas de recursos humanos que me encanta. Entonces, cuando explicamos... Cintia Nava, buenas noches, aquí en León no llovió, qué bueno Cintia, acá tampoco, hoy por fin no llovió, porque la verdad es que los días habían estado terribles, ayer de verdad llovió fuertísimo, entonces afortunadamente hoy no sucedió. Entonces decíamos, gracias por tu comentario Cintia, el tema del organigrama, cuando lo platico en clase, es como un mapa de un centro comercial. Cuando vamos a un mall en Estados Unidos o cuando llegamos a un centro comercial nuevo y entonces nos dicen, nos vemos en X restaurante, entonces tú llegas al centro comercial, es como, ¿eso dónde está? ¿Se acuerdan que dentro del centro comercial hay varios lugares donde hay un tótem, que es un cuadrito, que están como todos los escenarios, todas las tiendas que hay y demás, y hay una bolita roja que dice, usted está aquí? Bueno, lo mismo sucede con el organigrama, ¿no? El organigrama es como una manera de pintar de manera completa o de manera genérica cómo están organizados los puestos y cómo están subdivididas las áreas dentro del negocio, ¿no? Ya sea que, por ejemplo, haya área de operaciones, haya área comercial, área de sistemas, área de recursos humanos y, por ejemplo, y de finanzas, ¿no? Y dentro de finanzas, entonces se subdivida en contraloría, tesorería y cobranza. Que entonces dentro de cada una de esas áreas se vuelve a subdividir en las gerencias que hay, los directores cuántas personas tienen, y entonces sobre eso vamos definiendo esto que llamamos o conocemos como tramo de control, es decir, cada uno de nuestros directores, gerentes, qué tanto tramo de control tenemos dentro de la estructura organizacional de cada negocio, es decir, cuántas personas nos reportan, cuánto territorio del negocio es nuestro en tema de responsabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos del área de operaciones, a veces dentro del área de operaciones puede estar involucrada el área de compras, también puede estar involucrada el área de servicio al cliente y también puede estar involucrada el área de call center, ¿no? Que a lo mejor puedes pensar que no tiene mucha relación una que otra, pero cae dentro del área de operaciones y entonces el director de operaciones le reporta el gerente de servicio al cliente, el gerente call center y el gerente de... ¿cuál otro estábamos diciendo? Bueno, dentro del negocio, ¿no? Dentro del gerente de compras, perdón. Entonces, dentro del área de operaciones puedes tener estas subáreas y ahí se van, digamos, como planteando o plasmando la manera en que está involucrado. Cuando nosotros recibimos un colaborador nuevo o un colaborador, digamos, que cambia de área, lo que tendríamos que hacer es entregarle un organigrama. A mí, cuando me toca recibir colaboradores de nuevo ingreso y me dicen como, oye, ¿me puedes regalar una copia del organigrama?
para mí es como, chico, listo, ¿no? Esa persona tiene mucha claridad de que el organigrama es un dato o un documento muy importante para conocer la manera genérica en cómo está organizada o cómo está planteado ese negocio. ¿Por qué hablo de negocio? Puede ser una empresa o puede ser empresas muy grandes que dentro de las mismas empresas, por ejemplo, los bancos dentro del negocio como tal hay bancas y dentro de las bancas hay negocios y entonces esos negocios se vuelven a subdividir. Entonces tiene muchísimo que ver con el giro en el que nos encontremos o el sector, ¿no? Entonces pensemos que estamos hablando de una estructura de una empresa relativamente mediana, ¿no? De, no sé, 250 personas, 300, y entonces sobre eso vamos a ir teniendo el organigrama y cómo lo vamos a ir planteando. ¿Para qué nos va a servir? Para que nosotros tengamos mucha claridad de dónde estamos parados y cuántos puestos hay hacia arriba para que yo tendría que escalar o tenga que acercarme para llegar al puesto que yo quiero. Por ejemplo, un analista, ¿cuántos puestos tendría que caminar para avanzar o construir o promocionarse o promoverse para poder llegar a ser un gerente de recursos humanos? ¿Cuántos eslabones hay en el camino? ¿Cuántos escalones hay en el camino para que eso funcione? Es muy importante que nosotros tengamos un plan de carrera o cómo iniciar un plan de carrera para nuestros colaboradores para que evitemos esto que famosamente llamamos fuga de talento, básicamente reducir la rotación, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a hacer que mis colaboradores, mis buenos colaboradores no se me vayan? Porque no tengan claridad de entender hacia dónde se pueden mover o qué seguiría para ellos y lo tenemos que plasmar de una manera que sea muy estructurada y fundamental para que la persona entienda qué tendría que hacer, qué características tendría que tener, qué perfil, qué tipo de conocimientos tiene que ir teniendo para poder llegar a ellos, independientemente del tema del desempeño y demás, ¿no? Que por supuesto, pues claramente tendría que ser alguien que tenga un muy buen desempeño para que entonces sea considerado para esto, ¿no? Entonces, en algún punto de mi carrera, como por ahí también les he comentado, trabajé en un startup donde llegué, como nacen muchas empresas, nacen, empiezan a crecer, a construir, y de repente se dan cuenta que no hay estructura, que no hay puestos, que nació el negocio, empezó a dar tanto dinero que todo lo dejaron de lado, se enfocaron a hacer dinero. ¿Y cómo hacíamos o cómo hacemos para que esto nos genere una tranquilidad para la gente de, oye, ya estoy construyendo, ya estoy colaborando, ya estoy contribuyendo, hacia dónde me puedo mover, ¿no? Entonces, creo que hay puntos un poco genéricos sobre los cuales podemos ir empezando a trabajar y sobre eso los podemos ir subespecificando para nuestros colaboradores y que para nosotros también tengamos claridad cómo podríamos ir dando promociones, cómo podríamos ir haciendo retención de talento, cómo podemos de manera clara en nuestra junta de resultados que estamos a nada de presentarla, es cómo planear o cómo plasmar el DO que hicimos y decir, cada 2 meses X cantidad de colaboradores fueron promovidos. O en el año de nuestro universo de 50 personas se promovió al 10% o al 5%. Entonces estos números son los que normalmente tratamos de decirles que vendamos para que la gente o nuestros colaboradores se den cuenta que estamos en un lugar donde sí reconocemos al talento, donde sí estamos al pendiente del buen desempeño de nuestros colaboradores y entonces están siendo promovidos. Entonces, podemos ir haciéndolo de manera escalonada, pero de una manera razonable. Cuando yo llegué a este startup, que les platico que por supuesto no les voy a decir el nombre, me encontré con chavitos que habían tenido su primer trabajo en este lugar, había sido su primer empleo, y de empezar a tener como un puesto, digamos, como muy, muy, muy operativo, había pasado algún tiempo, pensemos un año, y de pronto ya eran gerentes. Y entonces yo decía, ¿cómo? ¿No? Entonces, después de un chavito que tuvo su primer empleo, que básicamente tenía 1 año de experiencia, ya eran gerentes, es como, eso, ¿cómo? ¿No? Los que afortunadamente tenemos la fortuna de ser gerentes de recursos humanos, sabemos que cuánto tiempo de nuestra carrera profesional nos tardamos en llegar a ser gerentes de recursos humanos, ¿no? Que claramente no fue 1 año, bueno, espero que alguien haya tenido mejor suerte que yo y en 1 año sí lo haya logrado, pero bueno, creo que la mayoría de nosotros no ha sido así, ¿no? Y que nos tomó más de 1 año y mucho más de 1 año de experiencia llegar a ser gerentes y que tuvimos que construir
durante muchos años, o no muchos, pero varios años, nuestra carrera profesional y fuimos escalando poco a poco para el tema de ir teniendo las habilidades que necesitamos, la parte de la formación académica que se requiere, el ir puliendo estos conocimientos y cómo en este punto en el que dejamos de ser operativos y nos convertimos en estratégicos, fuimos construyendo el cómo manejar equipos, el cómo delegar, el cómo administrarlos, el cómo supervisarlos, porque cuando ya tenemos gente a cargo, pues independientemente de todos los resultados que tenemos que dar y todos los datos que tenemos que entregar y la operación diaria, además tenemos que administrar nuestro equipo, que cuando éramos operativos simplemente ejecutábamos y no teníamos que llevar a nuestro equipo. Y ahora cuando ya lo somos, independientemente si somos jefes, supervisores, coordinadores, subgerentes, gerentes, ya cuando tenemos gente a cargo tenemos esta necesidad extra. Entonces, creo que es muy importante, uno, entender qué tipo de personas hay, o sea, qué tipo, bueno, no de personas, perdón, qué tipo de perfiles contamos dentro del negocio, cuál es la capacidad del negocio, cuántos somos, cuánto es mi headcount, cuántos somos, somos 50, somos 30, somos 40, estamos creciendo, necesito traer más personas, las personas que voy a contratar, de qué perfil son, de qué puestos son, para que entonces yo sepa dentro del organigrama cuántos puestos tipo voy a tener. Por ejemplo, a lo mejor voy a empezar a tener más chicos de call center y entonces pues es una posición muy operativa, pero en vez de tener 5 personas o 5 operadores de call center, ahora voy a tener 10, pero esos 10 entonces le van a reportar a 2. Por ahí veo un mensajito, pero se me va, alcanzo a leer que dice hola y luego se me fue. Si me lo quisieran volver a poner, please. Ya no lo veo. Apareció y se fue. No sé si lo borraron, no sé. Entonces, ¿cómo vamos a ir poniendo? Acuérdense cuando ustedes empezaron a trabajar, ¿cuáles fueron los puestos sobre los que fueron caminando? Y eso les puede ir dando como una claridad de cómo podríamos ir construyéndolo sobre el resto de las áreas. Entiendo que nosotros este canal es para colegas que estamos en RH, pero piénsenlo en el otro lado. Por ejemplo, un operador de call center, pues, ¿qué tendría que ser? Primero tendría que ser un operador, ¿no? Después de un operador, a lo mejor puede empezar a ser un líder de equipo, que a lo mejor empiece a tener a 2 personas, ¿no? O puede empezar a trabajar en mancuerna con alguien más. Luego, eventualmente, puede empezar a ser un líder y le pueden llamar como líder de campaña, porque como saben, los call centers trabajan bajo campaña y entonces a veces alguien trae, no sé, la campaña de Telcel, alguien trae la campaña de Liverpool, alguien trae la campaña de Coppel, ¿no? Entonces pueden empezar a llamarlo como líder de campaña. Entonces, Juan va a ser el líder de la campaña de Coppel porque lo ha hecho muy bien, entonces va a empezar a monitorear a 3 o 4 personas que son operadores sin que en ese puesto deje de hacer llamadas, pero los empiece a supervisar, empiece a entrenarlos un poco, empiece a revisar estas llamadas aleatorias de servicio a clientes, lo podemos asignar como líder de campaña, ¿no? Luego del líder de campaña, bueno, pues muchas veces en los call centers hay supervisores, entonces los supervisores ya tienen un equipo mucho más robusto. De supervisor se pueden convertir en jefe y luego de jefe en coordinador. Y así entonces podemos ir construyendo un escalón, digamos como una escalera, que se vuelva interesante para las personas que trabajan con nosotros. Y entonces sepan que eso eventualmente los va a llevar a un punto donde claramente van a ir teniendo más responsabilidades, sí, pero también más beneficios, que la percepción jerárquica es buena, que la compensación económica también es muy importante. Creo que si vamos a estar dispuestos a plasmar un plan de carrera para que la gente no se vaya, para que el talento no se me escape y evitar que se me vayan por 1,000 pesos a otro lugar, ¿qué estoy yo dispuesto como empresa a darles? Claramente sí es un tema de reconocimiento, pero también un tema de dinero. O sea, ahí la parte de compensación creo que sí es importante delimitarla y puede ser esto que hemos hablado muchas veces, desde un tema de salario emocional hasta un tema de dinero, hasta un esquema de bonos. Entonces, ¿cómo estoy yo como empresa en mis finanzas? O sea, sí necesito retener al talento, sí necesito hacer un plan de carrera o iniciar un plan de carrera, pero eso también tiene un costo.
pero creo que es importante considerarlo porque mi costo operativo de rotación es mucho más elevado que tener un costo compensatorio para que la gente vaya teniendo cierto tipo de ajustes económicos o en compensación o en beneficios por estos incrementos que van teniendo, ¿no? Entonces, hay una manera un poco más genérica que lo podemos ir ajustando, por ejemplo, que nos puede servir a lo mejor para el área de compras, nos puede servir para el área de tesorería, nos puede servir para el área de finanzas, ¿no? Y es muy importante que nosotros como empresa lancemos esta señal a la gente, a los colaboradores, porque nos da tranquilidad y nos da claridad. Entonces, puedes tener una estructura y si quieren alguien más, recuerden que ahí está mi celular, mi email, nos pueden contactar para que lo platiquemos más a detalle, pero puedes empezar a poner, o sea, tienes un puesto de becario creces a auxiliar, de auxiliar creces a analista, de analista puedes crecer como a especialista, de especialista después puedes ser un consultor, después de un consultor puede ser un supervisor o puede ser un coordinador. Depende mucho también lo que vaya de la mano con la cultura organizacional del lugar. Hay lugares donde muy pocos utilizan la nomenclatura de supervisor, a lo mejor la parte de supervisor es para posiciones un poco más estratégicas y en un rollo corporativo no se usa tanto, pero por ejemplo los que trabajan en seguridad privada o que cubren, se usa mucho el tema de supervisor, para los que están en call center también se usa mucho un tema de supervisor, para los que trabajamos en corporativo se usa más un tema de coordinación, una jefatura es una posición de mando medio pero más chiquita. ¿Qué tendría que hacer yo? Y a veces me dicen como, oye, es que Gaby, ¿qué tengo que hacer para ser gerente? Bueno, ¿cuántos puestos hay antes de que llegues a ser gerente? Y mis alumnos me dicen, es que no tengo claridad, ¿no? Y entonces, hablo de mis alumnos de modelo ejecutivo, no de mis alumnos de modelo tradicional. ¿Qué tienes que hacer para llegar a ese puesto? Es que no sé cuánto, o sea, no hay claridad real de cuántos puestos o no hay para que yo pueda llegar a ser gerente, ¿no? O qué tendría que hacer para ser un gerente. Desde que la descripción de puestos sea muy clara como, oye, pues tienes que tener por lo menos 2 años de experiencia en algún puesto con gente a cargo, o 1 año de experiencia con gente a cargo. En tu evaluación de desempeño tuviste que haber salido con el puntaje más alto. Tienes que tener tu licenciatura terminada y tu título, no sé, o sea, nosotros mismos como RH, recuerden esto que siempre les digo, que somos el partnership estratégico del negocio, somos socios estratégicos del negocio, podemos ir incluso poniendo sus candados, pero de cierta manera que motiven a la gente. Es cuando tenemos colaboradores que no han terminado la carrera y quieren ser gerentes, es métete a la escuela, termina tu título, eres muy bueno, no quiero que te vayas y a lo mejor en este punto no te voy a dar la gerencia, pero te voy a apoyar y podemos hacer un tema de un deal para que la colegiatura sea half and half, pero tú cada mes me tienes que traer tu boleta de calificaciones con un buen promedio, entonces tú garantizas que esa persona no se va a ir de trabajar contigo por lo menos 2 años o 2 años y medio en lo que le falta en la carrera, porque en ningún lado va a encontrar de día uno un deal de te pago la carrera y no quiero que te vayas. Bueno, a lo mejor sí en algún lado, pero en pocas posibilidades existe, ¿no? Entonces, podemos ir nosotros contribuyendo a que esos deals con la gente se vayan formando, se vayan ejecutando, que los inspiremos a, ok, quieres ser gerente, yo sé que eres muy bueno, pero vamos a hacer esto por acá. Oye, yo sé que eres muy bueno, no quiero que te vayas, reconocemos tu talento, te vamos a promover como supervisor o como líder de campaña. Este de líder de campaña creo que es algo muy atractivo porque claramente es una percepción de una mejora sin que tengan que ser una posición de jefe, de supervisor, de coordinador ni nada, pero sí lleva teniendo gente a cargo, es como un líder de proyecto, pero le llamamos líder de campaña porque es para un enfoque de call center. Entonces, identifiquen su sector, identifiquen el tipo de negocio en el que están y sobre eso entonces empiezan a buscar las nomenclaturas que van siendo adecuadas para eso. Es como en un banco, ¿no? En una sucursal bancaria, que eres ejecutivo, ejecutivo de cuenta junior, ejecutivo de cuenta senior, ejecutivo de cuentas VIP, y está súper claro y entonces ellos mismos saben hacia dónde van a ir creciendo. Lo mismo hagamos nosotros en los negocios. ¿Qué yo le estoy dando a mi gente para que sepa hacia dónde va a ir? Y algo que es muy importante es que
lo mantengamos. Es decir, que si va a ser una política, que sea una política real. Por ejemplo, nadie puede ser promovido antes de un año, ¿no? Y entonces así Vic sea súper bueno y yo lo acabo de promover. Bueno, Vic, o sea, de verdad me encanta tu trabajo, tienes una excelente actitud, eres brillante con tus aportaciones, pero la política dice que en menos de un año no te puedo promover. Entonces tú sabes, así es la política y la persona va a estar claramente consciente de eso y va a estar enfocada. Y entonces cuando se acerque el año, entonces empiezas a platicar. Y cuando tú eres el colaborador, cuando ya se va a acercar tu año, haces tu manita, ¿no? Y entonces le dices a tu jefe, oye, ¿te acuerdas que platicamos hace unos meses y me dijiste que la política tal un año? Ya va a ser mi año. ¿Platicamos? Y entonces esto nos va a ir dando claridad. Entre más transparentes seamos y entre en mayor medida fomentemos la equidad, vamos a ir teniendo mejores resultados. Entonces, plasmemos estas cosas por escrito, vayamos haciendo políticas de promoción interna, políticas de remuneraciones, políticas compensatorias para que entonces la gente tenga muchísima claridad y funciona, de verdad funciona. Les quiero poner un ejemplo, seguramente en otras firmas sucede, pero Deloitte lo tengo como un ejemplo muy claro. Deloitte una vez al año lanza un comunicado, seguramente ustedes colegas lo saben o conocen a alguien que trabaja ahí, pero una vez al año lanza un comunicado donde todas las personas que son promovidas se anuncian, ¿no? Y entonces lo que tú haces es buscas, te metes y buscas Gabriela Martínez, y tú ahí sabes si fuiste promovida o no promovida. Si en ese momento, en ese mes que se hacen las publicaciones, tú no fuiste promovida, sabes que no hay manera en el que pase hasta el otro año, ¿no? Y entonces todas las personas que trabajan en Deloitte bajo un esquema compensatorio para una promoción saben que tienen que trabajar y que en ese momento del año es cuando se anuncian las promociones. Y tienen mucha claridad de qué tendrían que hacer para llegar a ser socios, ¿no? Deloitte es un ejemplo, Seguros New York Life también lo es. O sea, la gente tiene mucha claridad de qué tiene que hacer para llegar a ser socio, ¿no? Y entonces, ¿por qué la gente dura años ahí? Porque sabe que quiere llegar a ser ese puesto y que el esfuerzo que realiza y la actividad y la dedicación está enfocado a eso y va a tener un buen resultado, ¿no? Entonces, si nosotros como empresa lo tomamos en serio y le damos la formalidad que requiere, entonces cuando venga alguien conmigo y me diga, oye Gaby, es que yo soy súper buena y me quedo tarde y además tengo muy buena actitud y quiero que me promuevan, entonces nuestro argumento es, muy bien Juanito, te platico, ¿no? Nuestra política dice que necesitamos trabajar al menos un año con nosotros para que pueda ser considerada para una promoción. Tú apenas llevas 10 meses con nosotros. Sí, qué bueno que te quedes tarde, pero nosotros trabajamos bajo una cultura de trabajo por objetivos, donde el tema de quedarnos tarde no es una garantía de ser productivos. Entonces, mejor demos resultados o negociémoslo con datos duros. Y a partir de en unos 2 meses que vaya a ser tu año, entonces podríamos sentarnos a platicar y podríamos revisarlo. Nada más considera que también hay otras personas que llevan más tiempo con nosotros, que también están dando resultados y o que en este momento dentro de tu área no hay ninguna vacante, ¿no? Entonces, cuando tienes un argumento tan sólido, la otra persona, ¿cómo te va a decir que no? La otra persona, ¿cómo te va a decir que lo que tú le estás diciendo no tiene ninguna estructura? Hagamos una política, pongámoslo por escrito, pongamos los niveles sobre los que mayoritariamente se ocupan las demás áreas. Entonces, ¿cómo podría funcionar haciéndolo delimitadamente? Y el tema de la promoción amarrado con el tema compensatorio es muy importante, porque dejemos delimitado en la misma política de cuánto corresponden los aumentos, ¿no? Entonces, la persona o el colaborador que cumpla con A, B, C, D y pueda ser considerado para un aumento, ¿ok? Será promovido y tal, y los aumentos irán entre una proporción de entre el 10, el 12 o el 15%, dependiendo tal y tal y tal y tal y tal. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros siempre esperamos una compensación económica, hablamos del dinero, creo que a todos nos gusta ganar bien, todos siempre queremos ganar más. Y justo les ponía un ejemplo hace un rato, y espero que no se rían de mí, de lo que les voy a contar, pero la primera vez que a mí me promovieron, hace algunos años,
yo ganaba 8,000 pesos en ese entonces. Como dije a mi abuelita en aquel ayer, ¿no? 8,000 pesos. Y me promovieron y yo estaba muy feliz porque me promovieron. Y yo juré que iba a ganar, pues, por lo menos, o sea, 10 o 12,000 pesos con mi promoción, lo cual implican 2,000 o 4,000 pesos, ¿no? Y yo estaba emocionadísima, uno, porque me habían promovido, porque lo había hecho muy bien, bla, 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 pero por el tema del dinero también, ¿no? Cuando llegó mi promoción, mi carta oferta, no sabía si llorar, renunciar, salir corriendo. O sea, mi promoción fue del 10% de mi sueldo. Es decir, me aumentaron 800 pesos de salario. 800 pesos al mes, o sea, por el quintuple de trabajo que iba a tener, más 3 veces más de responsabilidad, más quedarme tarde, bla, 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 estaba ganando yo 8,800 pesos. ¿Les parece razonable? O sea, ahora que lo veo desde este lado y desde esta óptica de recursos humanos, lo entiendo, ¿no? Pero creo que es muy importante que desde el día 1 nosotros lancemos como RH este tema de, oigan, los aumentos y las promociones van entre el 10, el 12 y el 15% dependiendo de diferentes factores, ¿no? Aunque hubiera sido el 12%, hubiera sido menos de los 14,000, de los 12,000 pesos que yo estaba buscando. Pero cuando tú desde la idea inicial lanzas esta señal y la gente lo empieza a entender y lo asume o lo adopta, entonces la expectativa es diferente. Y es mucho más sano que desde el día 1 sepas que sí vas a tener una promoción, que jerárquicamente vas a tener una mejora, que tu puesto ahora va a ser más rimbombante, pero la compensación económica no va a ser de 5,000 pesos más o de 8,000 pesos más, porque a veces lo que sucede, también nos ha pasado, es que alguien renuncia y tú dices, claro, yo puedo tomar su puesto, pero tú crees que te van a dar el sueldo de esa persona y tampoco es así, ¿no? Te hacen un ajuste proporcional a tu salario. Entonces, esto que estamos diciendo lo deberíamos de tener plasmado en nuestra política. Entonces, es decir, los aumentos de salario basados por temas de promoción serán considerados sobre el sueldo base del colaborador que ocupe la nueva posición, ¿no? Y entonces es como, es muy claro, oye, pero es que Juan ganaba tanto mil y yo gano tanto, entonces yo esperé que ganara eso. No, a ver, la política dice que tal y tal y tal. De nuevo, entre todo lo tengamos escrito, entre todo lo tengamos plasmado, vayámoslo poniendo. Yo sé que es una talacha enorme redactarlo. Si no tienen tiempo, contrátenme para que lo vayamos haciendo. Pero es muy importante que seamos claros hacia dónde vamos avanzando, qué puestos hay hacia arriba, cómo lo puedo ir plasmando que sea claro y que evitemos fuga de talentos. Si alguien entró, si un chavito entró y me dice, oye, entré como becario y me quiero quedar a trabajar contigo porque me encanta el ambiente, porque estoy aprendiendo, porque queda cerca de mi casa, porque es un lugar donde me parece muy bien la ideología y quiero mejorar. ¿Cuál sería mi siguiente paso? Tu siguiente paso es ser auxiliar. Ok. Y después de auxiliar, ¿qué podría venir para mí? Analista, ¿no? Y tal, y tal, y tal. Y entonces eso vayámoslo quedando claro y tratemos de homologarlo en la medida de lo posible a todos los tipos de áreas que existan, ¿no? A lo mejor en el tema de sistemas es un poco más enfocado hacia allá, pero puede ser como desarrollador junior, desarrollador senior, y sobre eso vamos asignándolos. Cada área tendrá su especialidad, sí, pero lo podemos ir asignando. O los chicos de comercial, ¿no? Ejecutivo de cuenta, luego ejecutivo de cuentas clave, luego CAM, que es Key Account Manager, y entonces sobre eso vas marcando la diferencia, aunque todos son del área comercial, pues no es lo mismo que seas ejecutivo de cuenta, ejecutivo de cuentas clave y luego Key Account Manager. Entonces ahí vas cambiando la idea. Yo te contrato. Muy bien, Mario. Ahí está mi celular y mi todo para que nos busquemos a la orden. Entonces, podemos ir estructurando, aterrizando estas jerarquías dentro del área en la que estamos. Demos claridad a nuestros colaboradores y además lancemos la señal de ser una empresa formal, de ser una empresa de a de veras para que la gente quiera seguir trabajando con nosotros. Nosotros, colegas que reclutamos, sabemos que es una
talacha enorme, publicar, filtrar, llamar, que nos digan que si llegan y no llegan, que estamos rezando para que por favor el candidato no nos deje plantados, ¿no? Entonces, hagamos cosas más estratégicas como retener al talento que ya probamos, que ya lo estamos viendo en ejecución, que seguir reclutando siempre. Y si alguien se nos está empezando a poner inquieto y está empezando a hacer preguntas, platiquemos con él y ella, con él o ella, perdón, y tengamos claridad. Y si no tenemos algo dentro del área donde están ellos, veamos en otra línea del negocio donde sí se podría mover. A veces mover a alguien dentro del mismo negocio puede funcionar. Recuerden que hay personas que tienen una carrera, pero están estudiando un diplomado en otra cosa, o tienen un gusto particular o específico sobre otra cosa y también puede funcionar. Entonces, seamos listos, de nuevo, seamos el socio estratégico del negocio y hagámoslo con esta claridad y con la claridad del tema económico. Insisto, y es muy importante, y lo pongo como mi ejemplo porque a mí la verdad es que sí me pegó muchísimo. Eso fue ya hace muchos años, pero cuando nosotros recordemos que como recursos humanos nunca podemos de perder la empatía, entonces estaremos haciendo un trabajo extraordinario. Sí, claramente estamos en una posición privilegiada porque tenemos acceso a mucha información, sabemos lo que va a pasar, tenemos claridad de los objetivos del negocio, pero nunca dejemos de ser empáticos, nunca dejemos de lado que la otra persona no tiene acceso a la información que nosotros y la incertidumbre nos carcome. Entonces, entre más claros seamos, entre más delimitados tengamos estos movimientos y estos avances, podemos ir lanzando señales e insisto, funciona muy bien porque hay empresas tan grandes y regreso al ejemplo de Deloitte que lo hacen una vez al año y la gente sabe que si no fue ese mes de ese año se tienen que esperar al otro y no hay manera que vayan y le rueguen y le digan a alguien, no pasa, ¿no? Hagámoslo de nosotros de la misma manera, entre más formales y más realistas seamos y más apegados a políticas seamos, la gente lo va a ir tomando de esa manera. Entonces, dejemos de lado hacer tantas excepciones, trabajemos más en el sentido de apegado a la realidad, al by the book, ¿no? Entonces, pues espero que les haya gustado la información, espero que les haya servido, no sé si aclaré un poco las dudas que tenían por ahí para cómo iniciar un plan de carrera. Cómo podríamos iniciar a trabajar con eso y cuáles sí son los beneficios y también considerar cuál podría ser el costo monetario que esto implica, pero insisto, puede ser un costo monetario, pero nunca dejemos de lado y tratemos de venderlo en el sentido de el costo operativo en realidad es mucho más alto, ¿no? Entonces, talenters, pues espero que les haya funcionado, que les haya sido de utilidad, que les haya contribuido en algo. Les repito mi nombre, soy Gabriela Martínez de Bach Consultores. Nos vemos el próximo jueves a las 7:30 de la noche, a lo mejor un poquito pasaditas, ya saben, por este tema de los traslados, pero aquí estamos con ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos, que hoy tuvimos comentarios por ahí. Estamos a sus órdenes, ahí está mi celular, mi email, cualquier cosa, acérquense con nosotros. Nos vemos la siguiente semana, estamos en comunicación. Gracias, Talenters. Bye, bye.